Entonces, la pregunta es, bueno, hay que estar mal, hay que perder algunas cosas, hay que saber que no se puede todo y que dentro de todo lo que no se puede, seguro algo posible hay, pero tiene que ser algo posible que a vos te dé satisfacción, que no sea algo que me dicen que tengo que hacer. ¿Qué diferencia entre un psicoanalista y un psicólogo? Siempre está bueno que alguien nos escuche, que nos devuelva algo que no teníamos pensado que habíamos dicho. Todos nos gusta ser escuchados, básicamente. Yo digo que la gente anda por ahí dando vueltas y buscando a alguien que lo pueda escuchar. Y en realidad tengo la sensación de que no hay buenos escuchadores. En general todo el mundo está más preocupado por encontrar a alguien que te escuche que por darle bolilla al otro. Hay mucho mandato, hay mucha cuestión de ser feliz porque las fotos de las familias aparecen en el Facebook y todos son felices. Entonces cuando a uno le pasan cosas dice, pero no puede ser, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y cree que la vida es esa red o esa información que te dan. El famoso ataque de pánico, ¿es algo nuevo o siempre estuvo y ahora tiene nombre? El bullying es eso, no es una pelea callejera, digamos, no es dispersa. El bullying es el acoso intencional, repetido en el tiempo, sistemático, a una misma persona que no puede defender. Es que al miedo hay que atravesarlo, porque como vos decís, si no, es una posesión de siempre en el mismo lugar, queriendo pero no pudiendo, por una cosa, por otra. Palabras que volviendo también a las cuestiones de peleas, hay palabras que vienen que son golpes, que tienen que ver con violencia psicológica, con maltrato. Palabras tienen sentido y provocan emociones en el otro. Digo, hay modalidades de depresión que tienen que ver con los ánimos de un bajo desgano, de no tener el motivo aunque estuvo antes, ¿no? Aunque lo tengan antes, pero ahora no está, no hay un motivo, no hay un para qué, lo que sea, ¿no? Uno no puede estar bien las 24 horas del día tampoco. Uno tiene que armarse espacios de placer. Dentro del malestar, incluso dentro de lugares oscuros, hay algo que seguro puede encenderse. ¿Qué le diría a aquellos que todavía tienen algunos reparos en consultar a un profesional? Bueno, hoy estoy con una psicóloga, tengo el gusto de estar con una psicóloga y me voy a dar el gusto también de sacarme muchas dudas. No voy a hacer un análisis en línea porque no la tenemos para eso, pero estoy seguro que muchas de las dudas que yo tengo seguramente son las tuyas que estás escuchando o viendo este podcast. Así que quiero darle la bienvenida y saludar a la doctora Valeria Telesco. ¿Cómo te va, Vale? ¿Qué decís? Hola, Marce, ¿cómo estás? Bien, Bueno, gracias muy por bien. invitarme. Bueno, gracias a vos por plegarte a esta idea. La idea es que sea justamente una charla muy, muy distendida, pero bueno, hay algunas cosas a lo mejor que nos vas a sacar de dudas, sobre todo a nosotros que no entendemos mucho de esto. Lo primero que te quería preguntar es que, remontándome un tiempo para atrás, siempre históricamente había un prejuicio con esto de consultar a un psicólogo porque decir, no, estoy loco. ¿Vos crees que eso ha ido cambiando con el tiempo? Sí, la verdad que sí, por suerte. Yo hace 20 años que arranqué. Así que desde que arranqué hasta acá, por suerte, he notado una evolución más que favorable, digamos. Sobre todo después de la pandemia. Eh, Ha habido un reconocimiento a la salud mental que, bueno, debería haber estado desde siempre, pero que bueno, hizo ahí eclosión justamente la pandemia en la salud mental y se vio mucho más visible la necesidad de hablar y de ser escuchado sobre todo. ¿Mm? ¿Vos creés que la pandemia despertó algunos fobias o patologías que antes no existían o las agudizó? No sé si inventó alguna patología, pero sí que agudizó varias o que incluso despertó algunas que estaban en la estructura de los sujetos. Bueno, los efectos se vieron después, en la apertura de la pandemia. En el mientras tanto, había síntomas, pero bueno, como todo efecto traumático, el síntoma aparece después que sucede. En el mientras tanto, uno tiene que seguir porque si no tiene con qué responder, entonces o Claro. disocia
y sigue viviendo, lo guarda, no lo esconde, sí, lo guarda nada más, está latente y cuando se relaja, bueno, ahí aparecen efectos y uno de los mayores efectos fue la ansiedad, así como al menos en mi escucha, en el consultorio, la ansiedad es hoy por hoy Ajá. el afecto que eh, más está, digamos, presente en el cuerpo, digamos, de los niños, adolescentes, adultos. En líneas generales, ¿vos creés que estamos un poco, no es feo decirlo, estamos más locos o estamos más desequilibrados en estos últimos tiempos? Pero no sé qué sería desequilibrado, Marce, A para ver, vos. ¿cómo vivimos? ¿Vivimos mejor? Porque yo tengo una visión desde afuera, a ver, no sé si todo el mundo está para tener asistencia psicológica, pero que en general hay mucho menos tolerancia, mucho menos, bueno, hablaba de la ansiedad, mucho menos Ujú, paciencia, estamos ujú, muy ansiosos, creo que en todo este papel, en toda esta historia, el tema de las redes también ha generado una tolerancia a la paciencia, queremos todo de forma más inmediata. Yo veo a la gente un poco más crispada de lo que quizás a lo mejor con una perspectiva de una persona como yo, que ya tiene más años vividos, pero veo que hemos ido avanzando hacia eso. No sé si es algo que se lo puedas detectar como de los últimos tiempos. sí, sí, hay otros malestares en esta época. ¿Mm? Ajá. Hay otros síntomas y hay otra sociedad, digamos, también. A ver, que no es ni mejor, aunque pareciera que la pasada era mejor y uno siente algunas nostalgias, bueno, también tenía sus complicaciones y esta tiene también sus complicaciones y sus posibilidades, digamos. Nosotros desde el psicoanálisis, que es de donde yo trabajo como psicóloga, como línea de pensamiento, siempre tratamos de estar leyendo la época, digamos, porque es parte de lo que el paciente trae, ¿no? Trae su historia, trae lo que le pasa, pero a la vez está atravesado por todo el contexto, por las cuestiones sociales que van pasando, por sus vínculos. Y sí, la sociedad ha cambiado, y como ha cambiado, también sus síntomas van cambiando, ¿no? Los malestares que nos van provocando, van cambiando, que tienen que ver con esto que vos contabas, el acelere, el mandato de consumir desde Ujú. artículos por Mercado Libre, de artículos, bueno, no sé si, de artículos tecnológicos, de consumir imagen, de consumir pantalla, de consumir psicofármacos, de consumir, bueno, drogas ilegales, ¿no? Lo ilimitado, porque no hay freno, pareciera, para estas cosas, ¿no? Como que no hay regulación para el consumo, lo cual hace que uno viva acelerado, ansioso, sin poder esperar, queriendo todo ya, y no permitiéndose que le duele el cuerpo, que siente cosas. Entonces, en vez de decir, bueno, tengo que ponerme a hablar de esto que me pasa, me voy a la guardia, a que el médico me dé algo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Hay una forma de, uno está buscando detrás del consumismo, es decir, de premiarse con una compra o cambiar el auto o irse de viaje. sí. Hay una forma de buscar en otra cosa eso que nos saque de un estado que a lo mejor precisa, es más profundo y precisa de otro tipo de ataque, ¿no? Ujú. Bueno, justamente es la pausa, que es tan difícil de encontrar, digamos, ¿no? Eh, Ajá. el psicoanálisis va justamente a contrapelo de todo eso. Cuando llega el paciente, uno se dispone a escuchar y a esperar que en algún momento algo de eso que viene a descargar y a Sí. quejarse, ¿no? Y que el mundo contra él, hasta que esa descarga se dé, que tiene que ver con el tiempo de cada paciente, de cada historia, es muy singular. Cuando eso pasa, aparece una pregunta, bueno, ¿por qué me estará pasando esto a mí? ¿Qué tengo que ver yo en todo esto que siento? Que pueden pasar meses, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, los tiempos lógicos del psicoanálisis y de la subjetividad de los pacientes justo va a contrapelo de todo esto, ¿no? Son otros tiempos, son tiempos en donde reflexiono, me pregunto, me miro, ¿no? Y después puedo ver otros, entonces puedo elegir, porque lo que sucede es que el mandato no es elegir, el mandato es hay que viajar, porque así sos feliz, ponele, ¿no? Claro.
Hay que ser una buena madre, por eso me compro todos los libros de autoayuda para que mi hijo sea feliz, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. la pregunta es, bueno, hay que estar mal, hay que perder algunas cosas, hay que saber que no se puede todo y que dentro de todo lo que no se puede, seguro algo posible hay, pero tiene que ser algo posible que a vos te dé satisfacción, que no Ujú. sea algo que me dicen que tengo que hacer. ¿Ah? Te entiendo, sí, sí, sí. ¿Y cómo funciona en esto de una terapia, por ejemplo? ¿El psicólogo te dice que qué tenés que hacer para superar o sos vos el que tenés que descubrirlo? Vos como paciente me refiero. No, en psicoanálisis sos vos como paciente la que o el que lo tenés que descubrir. Acá el paciente trae, asocia libremente, dice todo lo que se le ocurre, aunque sean las pavadas mínimas, y en Ujú. todo eso uno va escuchando. El psicoanalista tiene una escucha distinta a la de un vecino, a la de un amigo. Entonces es una escucha que se llama atención flotante. Y bueno, va escuchando ciertas palabras y va haciendo ciertas conexiones. Entonces puede intervenir con una pregunta, puede intervenir con una frase que está como descolocada, pero que el paciente la dijo sin Sí. creer que estaba diciendo eso. Puede hacer un corte en la sesión para que se vaya pensando, digamos, es algo calculado en el discurso, Ajá. eh, y, y sobre eso hay efectos, digamos, se intenta que sobre eso haya, pero esto no era lo que quería decir, pero tiene que ver conmigo. ¿Mm? Porque nosotros trabajamos pensando en un sujeto como paciente. Es un sujeto que tiene una conciencia, que es decir, el aquí y el ahora, lo que le pasa, lo que escucha, la pelea que tuvo con el marido, no sé, la nota mala del nene en la escuela y todo esto que le enojo. Pero a la vez hay un inconsciente que está siempre activo y recabando datos desde nuestra infancia, que hace que en determinados momentos se mezcle un poco algo y vaya determinando algunas cuestiones que surgen en el discurso, digamos, ¿no? Que tengan que ver con relaciones que ha tenido en su vida más de infancia, en su adolescencia, entonces va conectando. ¿Por qué contestó así? Y bueno, tal vez porque cuando era chica mi papá contestaba así, ¿no? Va ahí Ujú. encontrándose en esas identificaciones que lo fueron formando y que de algún modo le va a permitir elegir que eso ya no sea así y que pueda ser de otra manera, que le haga bien, primero al paciente y obviamente después a quienes estén conviviendo, digamos, Vos mencionaste con una cosa que a lo mejor, bueno, desde mi ignorancia seguramente debe ser la de muchos. ¿Qué diferencia entre un psicoanalista y un psicólogo? Por lo general, los psicólogos trabajan más desde la conducta, digamos, no Ujú. trabajan con el inconsciente, digamos, ¿no? El inconsciente es el descubrimiento del psicoanálisis, ¿no? Es este reservorio que nosotros decimos en donde está toda nuestra historia. No está nunca en la conciencia, porque si no, no podemos vivir. Sería Ujú. una vorágine de cosas que no tendrían conexión, pero que sí tiene efectos, digamos, en nuestra vida, y que bueno, nosotros trabajamos con eso, con los sueños, con los lapsus, con los olvidos, con los chistes, eh, que a veces, viste, o sea, tienen ese efecto placentero, pero decís cosas que ni se te hubiesen ocurrido decir si no es a través de un chiste. Eh, el psicoanálisis trabaja escuchando al inconsciente desde la conciencia del paciente. Y los psicólogos trabajan con el aquí y el ahora, digamos, ¿no? No sabía esa Con el diferencia, bueno, conflicto, sí, no sabía. con la De qué, conducta, sí, de qué forma uno se da cuenta que precisa asistencia? A ver, es una decisión, todos podemos precisar asistencia, o sea, no potencialmente. ¿A todos nos haría bien? ¿O es o se tienen que dar un cúmulo de cosas para que uno tome conciencia de que sí, ahí precisa ayuda? estaría bueno que todos eh, podamos aprovechar el espacio de escucha, ¿no? Porque siempre está bueno que alguien nos escuche, que nos devuelva algo que no teníamos pensado que habíamos dicho, o que está bueno una pequeña transformación en algo, en una posición subjetiva que tengamos y no nos haga bien. Obviamente que los pacientes que llegan cuando hay algo que los afecta, digamos, ¿no? Cuando Ajá.
no sé, hay angustia, que es uno también de los, cuando hay pérdidas, cuando hay algunas separaciones, cuando nosotros sentimos que no podemos con algo, cuando estamos siempre repitiendo patrones, digamos, con respecto a relaciones afectivas, bueno, adolescentes que tienen ganas de saber qué van a estudiar, pero que también tienen miedos, o bueno, sus primeras relaciones, y bueno, los ¿Y niños también, con ayuda? situaciones de conducta. Ahí, ¿qué es conveniente? ¿Que uno lo haga por convencimiento propio o mucha gente llega porque lo obligan? Sobre todo los niños y adolescentes suelen algunos llegar porque los obligan. No es que los obligan, pero bueno, el papá quiere, Bueno, deciden los papás. Entonces ahí nosotros tenemos una concepción bastante respetuosa del paciente, ¿no? De respetar no solo los tiempos de su discurso, sino también de respetar lo que él quiera. Entonces, por ahí aclaramos que si tajantemente el adolescente o el niño no quieren, es muy difícil poder trabajar obligadamente con algo que tiene que ser libre, digamos, ¿no? Y eh, por ahí suele pasar que yo propongo a lo mejor pactar 4 sesiones y si no les gusta, pueden dejar. Entonces, ahí al menos en ese impasse uno tiene la chance de enganchar, ¿m? De enganchar algo de ellos que los engancha al espacio, porque una vez que se enganchan, les gusta mucho, ¿no? A los adolescentes sobre todo, son espacios que no tienen de tanta escucha. Pareciera que sí, pero lo que está faltando en esta época es la escucha, digamos. sí, yo creo que sí, ¿no? Todos, todos sabemos que está bueno hablar. Eso, viste, Y como a que todos fue nos ya gusta, instalado. a todos nos gusta ser escuchados, básicamente. La gente, yo digo que la gente anda por ahí dando vueltas y buscando a alguien que lo pueda escuchar. Y en Claro. realidad tengo la sensación de que no hay buenos escuchadores. En general, todo el mundo está más preocupado por encontrar a alguien que te escuche que por darle bolilla al otro. Tal cual. Sí, yo creo que es parte de la época. Yo creo que se ha avanzado en saber que tengo que ponerme a hablar de lo que me pasa y las emociones y sacarlas, y está todo esto dando vueltas, y está buenísimo, pero hay lugares y está bueno que sean lugares donde uno escucha, hay una escucha empática, digamos, hay una escucha paciente, porque si no, viste que pasa como decir, ah, no, porque me pasó tal cosa, ay, a mí también. Y entonces van hablando de lo que les fue pasando, pero no escucharon, que el otro necesitaba que le preguntes algo más, que lo abraces, no sé, hay algo ahí de la amorosidad que también cuesta bastante Yo creo que en la esta diferencia entre escuchar y oír, porque la gente oye, época. pero está esperando el lugar donde puede meter su propia historia y muchas veces, yo digo que a veces casi ni le importa si le dan, si lo escuchan y si le prestan atención, el tema es que le den un oído y en general por eso también las personas que tienen la virtud de poder escuchar, de saber escuchar e interesarse por lo que le estás contando, eh, son tan valoradas y creo que ustedes tienen ese papel. Se me ocurre Ujú, que ustedes han asumido ese papel de escuchas, pero proactivos, como para ayudar, para entender, para ayudar a superar. ujú. Sí, 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 a descubrir que eso que nos hace mal está bueno moverlo un poco, ver de dónde viene y bueno, y empezar a ver, bueno, qué me hace vivir mejor. ¿Ah? Ese es el punto, poder vivir mejor, más aliviado y descubriendo qué es lo que quiero, qué deseo. Nosotros apuntamos mucho al deseo, ¿no? Es esa energía que nos mueve, digamos, que nos hace querer hacer cosas que nos gustan. Eh, Creo que desde ese punto de vista que estás planteando, cuando yo te preguntaba si todo el mundo precisa asistencia, quizás a lo mejor algunos no tengan el grado de no sé, locura, déjame que lo diga así, como para decir preciso asistencia, pero en definitiva todos podemos vivir un poco mejor y a veces no nos damos cuenta que podemos vivir mejor y desde ese punto de vista el tener una asistencia de un profesional creo que es una llave como para lograrlo, nada más que a veces que uno se anestesia y cree que la vida es así. Tal cual, y empieza como a quedarse en la queja, que es algo muy común Ujú. también, ¿no? De que la culpa es del otro, de que me pasa todo a mí, de que esto no va para mejorar, de que, ¿no?
y bueno, y es bastante pasivo eso. Entonces hace que uno no active en la vida, que tenga una vida, bueno, sin deseo, sin sentido. Yo tengo la sensación, por lo menos, de escuchar, yo trato de escuchar siempre, que hay como que esta situación de echarle la culpa a los demás o algo externo, Sí. por las cosas que te pasan, creo que es un mecanismo, no sé, vos me dirás con conocimientos, me da la sensación de que es un mecanismo de autoprotección, de pensar que yo no tengo la culpa, no debo asumir la responsabilidad de cambiar, sino porque la culpa la tiene el otro, porque no están dadas las condiciones, o porque tal me hizo tal cosa, o porque me pasa esto, pero nunca la culpa la tenemos nosotros. Yo creo que eso por ahí nos desobliga y nos mete, porque yo digo, también el quejarse resulta muy abrigador, porque Ujú. es más fácil quejarse Sí, sí, y te desobliga de tomar decisiones. tal cual. Eso que decís es así. El que se queja es alguien pasivo que no se la juega. Ujú. Entonces, bueno, en esto de quejarse, que es lo primero que se trae, digamos, en la consulta y que pueden estar años en la queja hasta que algo se produce, eh, después el paso siguiente, cuando nosotros decimos la entrada en análisis, es decir, bueno, eh, pero yo también tengo que ver en algo de esto que me está pasando, ¿no? Y es ponerse a hablar de uno. Ahí recién uno empieza a hablar de uno, ¿no? Y ahí, como vos dijiste, aparece la responsabilidad subjetiva, digamos, ¿no? La responsabilidad en su propia vida y de hacerse cargo de que le duele tal cosa, de que le afectan determinadas cosas, de que hace angustia, de que no puede dormir a la noche, ¿no? Y con eso empezar a ver de dónde viene y qué tiene que ver en eso que le pasa. Ese es el kit en nuestro trabajo, digamos, llegar a ese punto de inflexión en donde de ahí también se arranca un cambio, una transformación, digamos. ¿Cuánto depende de la buena predisposición de quien va, vamos a decir, la mejora? No digamos curación, porque acá no hay No. una enfermedad. Pero ¿de cuándo depende la buena voluntad o la predisposición de alguien de querer cambiar? Porque a veces uno, supongo que va y espera que el otro, o el profesional, te dé la llave para poder Claro. resolverlo. Ujú. Sí, vienen a Hay- esperar la receta, ¿viste? La receta mágica, le decimos nosotros, ¿no? De lo que hay Ujú, que hacer. Están muy acostumbrados a que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? ujú. Desde la tele, desde el mercado, desde los libros, ¿viste? Que hay muchos libros hoy de cómo ser, no sé, eh, como te dije, un buen padre, cómo ser feliz, cómo ser exitoso. Libros de Eh, recetas, digamos. exacto. Sí, que son muy consumidos, pero que bueno, los pacientes siguen igual después de consumir el libro. Pero bueno, más allá de eso, acá, como te dije, proponemos otra cosa, ¿no? No es el tiempo cronológico, es decir, no importa si tenés 50, 30, 10, es el tiempo subjetivo, digamos, el tiempo que a vos te lleve a resolver eso que no anda bien. ¿Mm? Y normalmente estas cosas Obviamente, se resuelven si no, estadísticamente hablando. sí, se resuelven, no se eliminan, ¿no? Nosotros no eliminamos problemas, los resolvemos, digamos, los ponemos en cuestión, hacemos preguntas, los damos vueltas eh, y los transformamos, digamos. Obviamente que se resuelven, sí, no para siempre, y uno dice, no voy a tener más problemas porque ya terminé de resolver, van a aparecer otros, pero uno va a tener herramientas para esos otros. Uno en el psicoanálisis cambia de posición en la vida. Todo eso que hizo su historia y que lo determinó en determinados lugares de la familia, por ejemplo, hay lugares más activos, hay lugares más pasivos, hay lugares más de dominio, hay lugares de sumisión que uno después repite en sus relaciones, tanto de pareja, con amigos, en la escuela, en el trabajo, que son lugares a veces en los que uno a veces provoca mucha angustia. Bueno, cuando uno se puede transformar y verse que ese lugar no es de él, sino que viene de una identificación anterior, puede cambiar de posición. Y ese cambio de posición subjetiva es liberador, porque ahí puede empezar a elegir si quiero no estar con quien eligió vivir, si quiere o no estar en ese trabajo, ¿no?
Bueno, viste que vos me contabas, y a veces estas cosas surgen sin la terapia también, ¿no? Sin el trabajo de terapia. Viste cuando vos me contabas todo tu proceso para llegar a estar acá en la pantalla. Ujú. Bueno, no me digas que no fue transformador. Todo tu recorrido desde ser arquitecto hasta ser arquitecto y además encontrar esto que hoy te da placer. ¿O no? Ya que sí, no, yo lo tengo reasumido eso, porque aparte, aún de los momentos de ese proceso que no fueron buenos, Ujú. en definitiva, con el tiempo me doy cuenta que fueron parte del proceso de aprendizaje, sin el cual, sin haberlo podido atravesar, no hubiera podido llegar a esto que para mí es una mejora en mi forma de vida. Así que yo Eso lo es. tengo. Ujú. Eso que vos hiciste, que bueno, a alguna gente se le da y se anima, habrás arriesgado, habrás tenido dudas, como vos dijiste, no te habrá salido todo bien, porque de eso se trata el deseo, ¿no? De ponerle, de bancarse las emociones que a veces parecen que te hacen querer dejar todo, a Déjame que sabiendas de que, sí, te pregunto una cosita respecto a eso, porque creo que ahí tocamos un punto que seguramente va a ser de dolor o de interés para la gente. Aquel que se encuentra medio como encerrado en un círculo de decir que no estoy conforme con mi trabajo, con el círculo de gente que tengo esa sensación de que la vida no es a lo que yo quería. ¿Qué cosas se le pueden decir? Quizás a lo mejor no, es decir, empieza en terapia, ¿no? Pero digamos, cuáles serán los primeros pasos que deberían dar para hacer posible un cambio? Porque creo yo siempre es posible cambiar para mejor. ujú, sí, pero no es tan fácil. ¿M? Ujú. Porque el ser humano tiene una tendencia a quedarse en lugares con estas zonas de confort que no son de confort, porque Sí, son zonas son los de seguridad, ¿no? Que por ahí nos dan comodidad, seguridad, pero no arriesgamos, no nos movemos, sabemos que hasta ahí está bien. Eh, Suele tender a eso y suele tender a generar síntomas de, como vos decís, o de encierro o ciertos malestares que son feos, pero que a la vez se mantienen, porque son lo que tienen aprendido, digamos, o son lo que sostienen la vida y viven en un malestar que puede ser eterno, ¿no? Porque el tema es poder cortar con eso y tomar una decisión, que no en ese momento tendría que ser dejar de trabajar. Primero estar bien para después hacer una toma de decisión responsable, ¿no? ¿Hay Ahí, miedo al cambio? sí. Todo lo que sea un movimiento, un arriesgar, un perder, ¿no? Un nada asegurado, Ujú. obviamente que provoca miedo, incertidumbre, inhibición, bloqueos, porque bueno, cada vez que uno arriesga o se mueve, algo pierde. Y perder no es tan fácil para el ser humano, aunque siempre está perdido de entrada, digamos. Desde que nacemos, algo nos va a faltar. Pero la relación que nosotros tengamos con esa falta de amor, falta de dinero, falta del, no sé, del celu último modelo, no sé, todo lo que hoy también volviendo a lo de la época, te avisa que estás en falta cada rato, ya querés tapar esa falta, no es fácil para el sujeto, ¿no? Le provoca angustia y no, es muy soportable la angustia para el sujeto. Y nosotros trabajamos con la angustia, así que es el motor con el cual nosotros andamos con la escucha y A propósito de eso que vos estabas diciendo, vos dijiste hoy, por ejemplo, que el tema de la ansiedad era una de las patologías más frecuentes. ¿Cuáles son las otras, las que más frecuentemente, por las que más frecuentemente te llega gente o te llegan consultas? ujú. Por lo general en la ansiedad hay algunas cuestiones que también tienen que ver con las relaciones amorosas, digamos, con los desencuentros del amor, Ujú. que también están en todas las épocas, pero que van cambiando según la época los modos, digamos, ¿no? De desencuentro. Después también hay cuestiones que tengan que ver con la conducta en los niños, en los adolescentes, eh, bueno, cuestiones de duelo, ¿no? De pérdida de seres queridos. eh, Ahora Ujú. se empieza a escuchar las cuestiones en relación a lo económico, digamos, mucho miedo, eh, cuando lo social también empieza, como siempre, pero en algunas épocas empieza a, a influir bastante, digamos, bueno, también hay problemas en el consumo, digamos,
de drogas, hay una variedad bastante interesante que en general casi estuvieron siempre, pero sí creo que en cada época hay, hay como detallecitos que uno lee, ¿no? De la época, más además de lo que trae el paciente propio, digamos, ¿no? Porque cada paciente es distinto y ante la muerte de alguien, cada uno va a responder distinto, digamos, y va a hablar distinto y lo va a sufrir distinto. A propósito de eso que comentabas, que cada época trae lo suyo, el famoso ataque de pánico, Mm, ¿es algo nuevo o siempre estuvo y ahora tiene nombre? claro, ahora tiene ese nombre. Siempre estuvo, ¿no? Desde Freud, que fue quien creó el psicoanálisis, hasta ahora, en el 1800, él ya escribe sobre el ataque de pánico, utiliza otro nombre, sobre todo lo utiliza en relación a las angustias. Él lo clasifica dentro de un tipo de angustia. ¿Mm? Un tipo de afecto como la angustia está el ataque de pánico, que es distinto a la ansiedad y que también es, ahora que me lo recordaste, es uno de los síntomas que también más aparecen en el consultorio últimamente. Eh, el ataque de pánico lo que tiene es que es una angustia que irrumpe en el cuerpo. Uno no sabe, solo siente transpiración, siente signos Ajá. corporales. Siente que se va a morir, que le transpiran las manos, que va a tener un paro cardíaco, se empieza a marear y lo primero que hace es, obviamente, ir a la guardia porque cree que viene por el lado orgánico del corazón. La Y bueno, sensación no, de sentir que te inminente. morís. Es la sensación inminente de muerte. ¿Sí? Qué bárbaro. Lo sienten. Y lo que tiene el ataque de pánico es que es una ansiedad totalmente alocada en el cuerpo, exagerada, Ujú. y no hay palabras, porque el paciente no puede decir que de dónde vino, no es que le pasó algo y le agarró, ¿me entendés? Te viene, lo sentís. Y entonces, bueno, después de pasar obviamente por todos los estudios cardiológicos y demás, que está bueno que se lo hagan y que está bueno siempre primero descartar organicidad, como le decimos nosotros, llegan porque ya saben que están bien en salud física y es ponerse a hablar de esto, pero bueno, no es algo que se pueda conectar fácilmente, porque es como algo descolgado, desbordante y que asusta un montón al paciente. Entonces, lo que después le provoca es, por lo general, es el miedo a que le vuelva a pasar. Entonces, para que no le pase, capaz que empieza a no salir tanto, porque si le Ajá. pasa en un lugar público, lo van a ver, se va a tener que ir. Entonces, es complejo cómo se puede ir desarrollando después también. Eh, por eso, bueno, Y, es importante trabajarlo con escucha, digamos, y con asociaciones y con espacios tranquilos, digamos, y de no apuro, porque viste que la idea es que todo se solucione rápido claro, y no claro. es tan fácil. Bueno, a propósito de lo que estás diciendo, ¿tiene cura el ataque de pánico Sí. o se controla solamente? No, el ataque de pánico trabajado en terapia tranquilamente. Lo que hacemos en la terapia, en la terapia psicoanalítica es a través de la palabra, eh, es que esa ansiedad que aparece desbordante tenga un borde, tenga un marco. Uno empieza a hablar, el paciente empieza a hablar y en ese hablar en algún momento va a poder enganchar algo que lo pudo conectar. ¿Mm? Ujú. Entonces, cuando uno engancha y puede saber de dónde más o menos, ahí hace borde, ¿me entendés? Hace marco, contiene. Y en esta contención, en ese borde, la ansiedad no se pone tan alocada y puede aparecer la angustia, que es otro afecto, y que es un afecto soportable. Estoy angustiado todo el día, pero voy a trabajar, no me impide, es feo, pero bueno, es el signo de que algo no anda bien. Me tengo que poner a hablar de esto, porque si ya fui al cardiólogo y me dijo que está todo bien, hay algo de mis emociones que está ahí manifestándose a modo de angustia más reducido, pero que hay que seguir trabajándolo, digamos. Eh, ¿Cómo nos afecta?
la adicción a las redes? O cómo nos afectan las redes en general. Después las adicciones, como toda adicción, debe ser mala, obviamente. Pero ¿cómo Ujú. crees que nos ha cambiado? Eh, como todo, hay cambios como positivos, que son estos que nos quedaron después de la pandemia, ¿no? La virtualidad, la posibilidad de hacer terapia también por videollamada, por llamada, ¿no? De encontrarse con alguien lejano y saber que uno puede verse, escucharse, ¿no? De la misma manera que en la presencialidad. Eso creo que es lo positivo de la tecnología de hoy y de la pandemia. Pero bueno, después sí, lo que se suma a la época justamente es la tecnología, el consumo y la tecnología. Y lo afecta en esto, en los tiempos de consumo, digamos, en los tiempos en donde este consumo puede pasar a ser una adicción, porque puede no estar regulado o por un adulto, en algún niño, o por el adulto mismo, ¿no? Que se encuentra Ujú. en las redes sociales todo el tiempo, digamos, provocándole esto malestar, porque además se generan malestares sociales, ¿no? Esta cuestión de, estuvo en esta fiesta, pero no me invitó, y arranca todo un rollo Claro. neurótico ahí, donde le ponen, obviamente, su historia y su película, digamos, otros ni enterados, pero digo, hay mucho malestar, hay mucho mandato, hay mucha cuestión de ser feliz, porque las fotos de la familia aparecen en el Facebook y todos son felices. Entonces, cuando a uno le pasan cosas, dice, pero no puede ser, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y cree que la vida es esa red o esa información que te dan. Eh, es muy difícil por ahí tomar distancia. Se pierde mucho el pensamiento crítico, se pierde mucho el pensar por sí mismo y decidir por sí mismo si tengo ganas o no de comprarme esto, si a mí me gusta ese color o lo uso porque me dicen todas las fotos del Instagram que está de moda. Claro. Eh, Interviene sí o sí en las relaciones y en los afectos, digamos, de las personas. En Creo este que caso. quizás a lo mejor nos afecta de distinta forma de acuerdo a las edades, pero creo que, no Mm. sé, tengo esa sensación de que nadie está exento de que de alguna manera u otra las redes terminen cambiándote, ya sea por el grado de atención, la necesidad de estímulo continuo, el tener que parecer para dar una imagen tuya que por lo menos socialmente te ponga en un plano que quisieras tener y no, a lo mejor no lo tenés, pero tenés que mostrarlo en fotos, tenés que mostrarlo en posteos. Y por Y otro eso es lado todo, estás... claro, Sí. eso es toda una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque uno pone energía en algo que no sé si le interesa tanto, si se pone a pensar. Es un deber ser. ¿Mm? En esta época donde parece que todos somos libres, que podemos elegir o no, que está todo mucho más flexible, eh, igual los mandatos estuvieron en la otra época de una manera más rígida, ¿no? Con otro tipo de padres, Ujú. padres y todas las autoridades que estén en ese lugar, ¿no? Docentes, padres, jefes de trabajo, no sé. Pero bueno, ahora la autoridad es debes ser así, con la imagen sobre todo, ¿no? Se juega mucho lo que se ve, lo que puedo mostrar, lo que puedo tener, y no lo que soy, ¿no? Lo que quiero ser, a lo que me quiero dedicar. eh, y otra cuestión que también tienen las redes, es esta cuestión, como vos decías, de lo ilimitado y de un presente continuo, digamos, ¿no? En donde la pantalla puede estar prendida 24 horas al día, con ruido, con luces, con ventas, con información, con chicos muy expuestos, sin mediar adultos a veces, en donde, bueno, aparecen también esta cuestión del ciberbullying, de cuestiones que tienen que ver también con estafas, ¿no? Porque uno pierde el eje, digamos, cree quien está del otro lado es alguien verdadero y al que se le puede creer, digamos, ¿no? Se pierde la dimensión de la distancia, de la crítica, del detenerme a pensar un rato, bueno, pero ¿será esa foto que veo la de él o será otra persona que me escribe? Uno no lo duda, ¿no? Sí. Eh, a propósito, vos recién mencionabas una palabra que yo lo tenía apuntada acá como parte de las nuevas patologías. Eh, en mi época, qué feo decirlo, no se le llamaba así, pero ¿el bullying es algo nuevo o existió siempre?
o quizás, a ver, yo tengo esa sensación de que el bullying existió siempre, pero no le dábamos la importancia o no lo habíamos categorizado como lo tenemos categorizado hoy, y quizás a lo mejor no tiene las consecuencias que hoy tienen. Sí, el bullying estuvo siempre, eso es verdad. Bueno, la palabra bullying aparece hace una década más o menos, o al menos nosotros la empezamos a decir, es una palabra en inglés que significa acoso. Eh, Estuvo siempre, las consecuencias son graves para las víctimas, sobre todo que lo sufren, eso fue siempre, obviamente. Eh, Creo que ahora, como vos decís, es más visible, se toma más conciencia, se habla más, sigue sucediendo. Lo que a mí me da la sensación es que se hable más tampoco quiere decir que no exista más, o, Ujú. o que si se habla más ya está todo bien, porque no se escucha. Volvemos a esto que decía. Eh, Sabemos que sucede, pero después no se escucha. No se escucha al chico que lo sufre, ni se escucha al agresor, digamos, al chico eh, que agrede sistemáticamente al mismo chico, porque el bullying es eso, no es una pelea callejera, digamos, no Sí. es dispersa. El bullying es es el acoso intencional, repetido en el tiempo, sistemático, a una misma persona que no puede defenderse. Eh, entonces es algo del orden de la crueldad, que sí creo que es algo también muy propio de la época, eh, porque, porque hay una escena donde vos, no sé si habrás escuchado, pero suele pasar que se dan afuera de la escuela, por lo general. Ujú. Algunas peleas en donde se arma una escena en la cual está el agresor, está la víctima y lo importante es El que estén los público. espectadores también. Los Sí. espectadores que no intervienen o filman, ¿no? O están ahí mirando porque hubo esto de la imagen y de la no autoridad. El docente está dentro de la escuela. Capaz que pasa alguien por la calle. Pasa. Pero el adulto no aparece tampoco, ¿no? Hay algo ahí de no poder escuchar esto, de no poder leerlo así, como que lo propio de esta época es que el bullying está, se habla, pero no hay terceros que intervengan. No hay un adulto que pare la cosa. ¿Y qué ¿Se se hace, por entiende? ejemplo, ante una situación de bullying? Porque la vez pasada hablaba con un conocido y que me contaba un caso muy que había vivido en carne propia con su hijo, y yo no lo podía creer, pues, sinceramente no podía creer semejante nivel de acoso, pero aparte de la nada. O sea, ¿qué se hace, sobre todo para los padres que están, tienen hijos que están sufriendo esto? ¿Cómo se reacciona? Ujú. Eh, Me parece que lo importante es poder captarlo primero, poder percibir por dónde que hay bullying, digamos, que nuestro hijo la está pasando mal o que nuestro hijo es un agresor, ¿no? Eh, Ujú. o que algún chico, ¿no? Cualquiera. Eh, Porque a veces lo que pasa en las víctimas, sobre todo, es que son silenciosas, les cuesta mucho hablar de esto, se Mm. cierran, les da vergüenza contarlo, lo sufren calladamente, pero bueno, van igual a la escuela, o a lo mejor evitan ir a la escuela, puede aparecer algún síntoma como un dolor de cabeza, estómago, en situaciones donde tienen que acercarse, digamos, a la escena donde puede estar el chico que lo acosa. Eh, Primero hay síntomas físicos, después hay síntomas psíquicos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, con la angustia que puede traerle, con estar más aislado, con hablar menos de lo normal. No sé, hay algunos, porque es muy raro que lo cuenten. Y si lo cuentan, a eso hay que darle lugar. Como padres, escucharlo, si sucede en la escuela, obviamente, acercarse a la escuela, que la escuela los escuche, sus papás también, y pensar juntos cómo poder limitar, digamos, esto que sucede. Y después también están los espacios de terapia, porque bueno, es muy traumático psíquicamente para los chicos que lo sufren, digamos, ¿no? Entonces, por ahí escuchar qué siente, qué ha sentido, aportarle herramientas, digamos, para que esta no sea su posición en la vida, ¿se entiende? Porque Ujú. cuando uno pasa por estas cuestiones en donde es sometido,
la idea es que en sus próximas relaciones y vínculos salga de esos lugares y pueda responder para no quedar siempre en ese lugar de sometido, ¿se entiende? Y lo mismo para el agresor, que también la idea es que pueda ponerse a construir una otra manera de relacionarse, que no sea el cuerpo a cuerpo, que no sea la crueldad, el sadismo, digamos, de angustiar al otro, digamos, ¿no? Como medio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en su historia? Que hay ahí esa posesión de que otro sufra. ¿Eh? Te saco un poquito de, quizás, a ver, te meto un poco en medicina también, pero como tiene que ver con lo tuyo, por eso te lo pregunto. ¿Vos crees que las emociones, en las emociones me refiero, no emocionarse ante algo, ¿sí? Las emociones, cómo uno se siente, puede llegar a enfermarnos? Porque muchas veces estamos, bueno, de lo que yo conozco hay una tendencia a aceptar esto de que muchas enfermedades tienen que ver con procesos internos de emociones prolongadas, a lo mejor negativas, que bajan las defensas y que quizás nos hacen más vulnerables. ¿Es cierto eso? Eh, yo creo que todo interviene, digamos, ¿no? En un proceso de enfermedad. No creo que esté el cuerpo físico por un lado y el psiquismo o la salud mental por el otro, Uh-huh. ni siquiera lo social. Cuando hablamos de subjetividad, nosotros nos referimos a que en un proceso de salud-enfermedad o en un proceso de enfermedad intervienen todo lo que el sujeto trae, ¿no? Desde su historia personal, sus emociones que tienen que ver con sus afectos y emociones, sus vínculos, su físico, sus cuidados ante eso, digamos, también o no cuidados, lo hereditario, ¿no? Lo adquirido después, ¿no? Es una dimensión donde hay muchas variables en un proceso de salud-enfermedad. No lo haría tan determinante, porque si no también es bastante pesado, digamos, creer que una emoción enferma o que solo el cuerpo enferma. Me parece que es también poder leer el contexto, en qué momento en que se da, cómo acompañar, más que estar buscando la causa. eh, lo entiendo más por este lado, por una cuestión Más más integral. subjetiva, más integral, exactamente. Eh, Viendo tanto conflicto de pareja y digamos y lo volátil que está todo, la falta de diálogo es una de las razones que llevan a tanta ruptura. Sí, tanta ruptura, ¿eh? Hay que ver. A Eh, ver, a lo mejor no ruptura formalizada, pero a lo mejor hay ruptura de hecho, donde la relación de pareja, qué sé yo, bueno, seguimos y nadie formaliza, digamos, nadie toma una decisión, pero tengo esa sensación de que cada vez, como hablamos hoy, nos escuchamos menos, a lo ujú. mejor, y no lo aplico ya ahora al amigo, al conocido, sino a quien tenés al lado. Y no sé, tengo esa sensación de que hay una falta que en general hay falta de diálogo, de encontrar un momento donde poder conversar de lo que uno conversa. No sé, tengo esa sensación, quizás esté equivocado. Ajá. Sí, en realidad creo que eso siempre estuvo. A lo mejor siempre estuvo un poco esto de escuchar cada uno con su propia historia, digamos, lo cual es un malentendido eterno en el amor, ¿no? Hay algo, igualmente ahora hay muchas, aclaremos que dentro de los cambios de la época las modalidades de pareja han cambiado. Ya no está la Ujú. tradicional que era el matrimonio, sino que a esas se le suman un montón de modalidades de parejas y de familias, ¿no? De modos de constituirse. Eh, Eso seguramente trae también sus propios síntomas, que ya lo veremos, no sé, pero también creo que a lo mejor lo que está faltando es el tiempo de la escucha, el tiempo de sentarse y jugar a algo, el tiempo de ponerse a ver una peli, el tiempo de estar en silencio y compartir igual alguna actividad. Yo lo veo más por ese lado, digamos, como insisto que la lógica del tiempo ha cambiado, ¿no? Esta cosa del deporte, de estar cada vez más joven, de estar mirándote más en el espejo, hace que
el de al lado esté también en otra, o bueno, esté esperando ahí en algún reclamo de que no me decís nada, de que, ¿no? Eh, Imagino, sí. También me tengo esa sensación de que quizás la mala relación de pareja o la falta de diálogo estuvo siempre. Lo que pasa es que, te hablo de muchas décadas atrás, no era bien visto terminar con una relación o se aceptaba que las cosas eran así. Entonces por ahí no se cuestionaba tanto el diálogo como un tema de que te pudiera hacer separar, digamos. No sé, tengo esa sensación de que hoy por hoy está más sobre el tapete y hoy es un motivo de discusión eso. sí, Eh, no se cuestionaba mucho antes de nosotros, sí, pero sí, antes de había mucha nosotros. Quiero cuestión. aclarar que no soy tan viejo. No, me lo contaron, no, pero uno ve, qué sé yo veo Sí, la nuestros generación de mis padres, a viejos y ver, demás. Claro, eso, claro, exactamente. nuestros padres, yo nunca la vi a mi mamá cuestionar nada, o sea, por lo general era más lo que mi papá decidía y no aparecía una molestia ni un reclamo ni nada tampoco, No. era consumido, ¿no? Ujú. Ahora hay todo un movimiento en donde hay mucha más participación y hay mucho más espacio, digamos, no está solo el de la pareja, sino que además uno puede ser pareja y ser también maestra y trabajar y ser, no sé, algo que le guste hacer y que lo tuvo postergado, ¿no? Antes el rol era ser la mujer de, sobre todo más del lado femenino. Y bueno, después ahí se confundía con la maternidad, porque fuera la madre de, y Ujú. quedaba bastante postergado el deseo como mujer propio, digamos, ¿no? De estudiar, de trabajar, o de, no sé, de compartir con amigas, de hacer un viaje con amigos, ¿no? Estas cosas son nuevas también, por suerte. Yo creo que sí. Ustedes, sobre todo como género, digamos, tienen un rol muy, muy distinto, por lo menos, insisto, comparando de la generación de nuestros viejos, por ejemplo, donde la mujer tiene otro rol absolutamente distinto y donde, Ujú. no sé, la aparición de profesionales era una cosa contada con los dedos de una mano. ¿Viste? Sí, sí. Bueno, pero ustedes también, digamos, tienen opciones no sé, o de elegir otras cosas, de permitirse llorar, de permitirse hablar de las No, no, por emociones. supuesto, no es lo único, no, no, pero me refiero Suerte, que, sí, es mucho más sí. marcado el movimiento de la mujer, pero yo hace 20 años atrás un hombre no venía al consultorio. Eh, No, por eso arranqué con lo que con lo que arranqué, digamos, porque a lo mejor en una etapa de mi vida, a lo mejor como dijo un psicólogo, no estoy tan mal. Y hoy por hoy se perdió ese miedo. Hoy se claro, perdió ese miedo de decir, bueno, no, preciso ayuda. ujú. Me parece saludable. En ese sentido, es Es cuando... liberador. Sí, 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 yo creo que es de la parte de los cambios que han sido para mejor. Ujú. Sí, 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 porque el prejuicio, obviamente, que es el que nos traba en estar mejor también, ¿no? El prejuicio, el mandato, lo que debe ser, es muy pesado. Y a propósito de lo que no nos deja crecer, ¿qué se hace con el miedo? Porque yo creo que el miedo, tengo esa sensación de que el miedo es uno de los grandes culpables de que uno viva mal porque no se anime o porque cree no merecerlo o vaya a saber por qué, pero el miedo me ha tocado, no particularmente a mí, pero sí, sí, yo creo que todos tenemos miedo y cuando uno puede detectar que el miedo te paraliza y no te permite hacer un cambio, ahí te das cuenta de lo poderoso que es Ujú. esa sensación. ¿Y cómo se puede mejorar eso? Es que al miedo hay que atravesarlo, porque como vos decís, si no, es una posición de siempre en el mismo lugar, queriendo, pero no pudiendo, por una cosa, por otra. Eh, entonces, no queda otra bueno, que atravesarlo, que es bancarse, el bancárselo, digamos, sentirlo, pero haciendo. ¿Mm? Hay que Eh, enfrentarlo. hacer con el miedo. No sé si es enfrentarlo, porque no es bobo el miedo y el miedo en contra. Me parece que es vos con el miedo. Hacer. Ajá. ¿Mm? Hacer. Y bueno, y mientras haces, vas viendo qué va apareciendo, qué se va pudiendo de todo lo que pensaste que no. Eh, pero bueno, tiene que ver con poder moverse. El miedo te deja Paraliza. bastante, sí.
sí, sí. Bueno, la terapia en eso también colabora un montón, porque puede despejar un montón de fantasmas que uno tiene en relación a ese miedo, ¿no? Ujú. Eh, tener un proyecto, pero entiendas el proyecto, o tener un para qué me levanto y para qué hago, qué hago que me guste, por qué razón hoy me levanto y tengo un fin, digamos. ¿Eso crees que es uno? Yo tengo la creencia de que es uno de los mejores medicamentos. Ujú, Porque sobre todo me ha tocado ver en muchas personas que a lo mejor no viven bien, es que se levantan y están en esa sensación de vegetar, ¿no? De dejar ujú, pasar el día y de no saber qué hacer. ¿Crees sí, que es importante tener un proyecto? ujú, Y cuando sí, hablo de un proyecto, insisto, no hablo de una cuestión trascendente, ¿eh? A lo mejor el proyecto es nada, es tener una actividad eh, muy casera o tener que ser un desafío. ujú, sí, sí, totalmente. Tener el proyecto es tener ganas de. Entonces ahí ya arrancamos bien, digamos. Y si tenés ganas de es porque algo te gusta, ¿no? Entonces es vital, tiene que ver con este motor que es la energía de vivir con deseo, no de vivir, como vos decís, como un vegetal. Uno puede tener diferentes modos de vivir, ¿no? Desde lo vegetal, lo mortal, lo mortífero, eh, y después de vivir con el motor, del placer, más allá de que te pasan cosas, obviamente, que te angustias, te enojas, te embroncas, pero que seguís con esa fuerza y ese empuje de ese proyecto, de eso que a vos te gusta, ¿no? De lo que tenga que ver con la pasión, con esos espacios de recreación, Pero ¿y cómo sobre se todo que te hace? encuentran con otros. Claro, porque yo digo, porque hay mucha gente que por ahí te puede decir, sí, sí, es lo que debería ser, pero cuando no encontrás las ganas de o saber qué es lo que te gusta, ¿cómo haces para descubrirlo? Porque por ahí, en general, estas cosas no son decisión de decir, bueno, hoy me levanto y a partir de hoy descubro tal o cual cosa. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué puede hacer la persona? En realidad este proceso es una búsqueda. No digo no va a salir con una lupa mañana, pero sí tiene que ver con una búsqueda más interna, con toda una cuestión más de empezar a mover ahí algunas preguntas, algunas cuestiones que han quedado pendientes en la vida y no se hicieron, con poder preguntarse qué le da placer. Son preguntas que parecen pavadas, pero uno no suele hacérselas, digamos, uno va haciendo, pero bueno, porque sonó el despertador, porque hay que llevar al chico a la escuela, porque hay que cocinar al mediodía y hay que pasar antes por el súper y pagar el impuesto, y Claro. en ese hacer va haciendo, pero no sé si en ese hacer está el proyecto, ¿no? Ese espacio, ese detalle que hace que el día sea distinto y que te motive. No es tan fácil encontrarlo. Pero sí creo que hay que buscarlo, creo que tiene que ver con el tiempo, con dejar algunas cosas eh, y para apropiarse de otras. Eh, Ujú. bueno, y tiene que ver con esto, con arriesgar también, ¿no? Yo creo que por ahí no es muy sencillo, porque como decíamos hoy, también la autocompasión es muy obligadora, porque es más fácil retorcerse, lloriquear, demandar la atención del otro como para que el otro Claro. venga y te solucione tu problema, pero por ahí yo he visto muchos casos en donde por ahí inician, por ejemplo, una actividad, se abren a otra cosa distinta o a aprender algo y por ahí descubren en eso una pasión distinta o un Ujú. porqué. Exactamente. O a veces el encuentro con otro, ¿no? Decir, bueno, a mí me Ujú. encanta ir a charlar, encontrarme con las chicas de ponerle, no sé, Es un proyecto de también. cerámica. Este es un proyecto, ¿no? Salir de casa, cambiarte, irte con ganas, charlar, pasarla bien y volvés distinta. Volvés hasta con Sí, ganas de hablar con el otro, de contarle lo que te pasó y se es arma verdad. ahí, volviendo a esto de las parejas, ¿no? Estas salidas que uno tiene porque han cambiado las modalidades también pueden ser una retroalimentación para el encuentro después, Sí. ¿no? De contarse cómo estuvo el día, de qué hicieron, de lo que les pasó, de si viajaron y volvieron, de si llegaron, no sé. Hay Sí, la, después un la otro material. socialización sería, digamos, que la importancia, pues somos seres sociables, ¿no? Así que si Ujú. necesitamos ese contacto,
ya sea para conocer lo que le pasa al otro, aprender a partir de lo que le pasó al otro, aprender uno mismo y hasta para compartirlo con tu pareja, como está diciendo. Exacto, sí, 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 es poder aprovechar también de eso. Ustedes trabajan con la palabra y la palabra que, bueno, la palabra que cura, dicho en un Ujú. sentido entendible, ¿no? No son manos santas. Pero la palabra también te puede enfermar, te puede lastimar, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Eh, Porque hay palabras que vienen también con odio, ¿no? Ajá. Y también hay palabras que, volviendo también a las cuestiones de peleas, hay palabras que vienen que son golpes, que tienen que ver con violencia psicológica, con maltrato, ¿no? Las palabras tienen sentido y provocan emociones en el otro. No son siempre lindas, ¿no? Nosotros trabajamos escuchando las palabras y tratando de aliviar un poco, ¿no? De aliviar un poco esas palabras, ¿no? De ponerle un poco de empatía, de amorosidad, de que puedan cambiar de mirada incluso a diferentes conflictos. Ustedes trabajan sobre eso, de sacar las palabras y las cosas que uno calla, las manifiesta el cuerpo, ¿no? Ujú. Sí, sí. El cuerpo, las conductas, obviamente, viste que hablábamos, por ejemplo, de los chicos que sufren bullying. Obviamente que esto es sistemático, después bien parece que de grandes no lo sufrieron, pero siempre algo queda y siempre algo vuelve, digamos, ¿no? Y produce efectos. En situaciones semejantes puede aparecer la angustia, puede aparecer ansiedad, digamos, cuando uno vive situaciones parecidas, a lo mejor obviamente no tan graves, pero ante un grito, chicos que vos, chicos violentados, que vos ves que ante un grito empiezan a asustarse, ¿no? Las conductas y las palabras que no se dicen, que se escuchan también, justamente provocan emociones después, de grandes, de chicos, y tienen efectos. Y también callarse cosas que a uno que a uno le pasan y no tenés con quién conversarlas, ya sea o tener la asistencia de un profesional o al menos alguien al lado. Todas esas cosas que no se dice, yo creo que te terminan envenenando alguna vez, ¿no? Porque Ujú. uno va acumulando, a lo mejor más de uno podrá pensar, bueno, no las digo porque total, digo, ¿para qué? Digo, no, no lo hablo, pero yo creo que de alguna forma hay que canalizarlo eso. Tengo esa sensación, Sí, sí. El porque tema si es no se también canalizan en un lugar malo. totalmente, quedan dando vueltas, en algún momento surgen, digamos, o provocan muchos pensamientos también, ¿no? O suposiciones, ¿no? O peleas que yo daría si lo hubiese dicho, ¿no? Y mucho tiempo de trabajo psíquico. Eh, Está bueno decirlas, está bueno charlarlas, pero hay que trabajar el modo, digamos, ¿no? Ujú. El modo en que uno va a decir eso que calla. Si sale con vómito, si sale, ¿no? Sí. Si sale con Acumulado y ganas de... sale mal. Claro, entonces me parece que hay un tiempo de trabajo importante, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo? Porque ¿qué quiero lograr con lo que voy a decir? Que el otro me escuche, quiero pelearme, perder el vínculo, imagino, ¿no? A no ser que sea algo muy grande. Entonces, bueno, ¿cómo le llego? Para que él me entienda que lo que está pasando no está bueno, o lo que me dijo no me gustó, ¿no? Me parece importante porque si no es tan difícil que el otro te escuche y te entienda, porque el otro también cree que estuvo bien lo que hizo, capaz, ¿viste? Es como un malentendido constante de relaciones. Hoy hablábamos de la pandemia y de todo lo que nos cambió a todos. Y a mí me parece que una de las cosas que ha puesto sobre el tapete es la soledad. Y de cómo hay mucha gente que, por ejemplo, no la pasó bien porque la tuvo que atravesar solo. Y, y por lo menos a mí me ayudó a descubrir qué cantidad de gente que hay enferma de soledad Ujú. y cuánto precisa esa gente, lo que hablamos hoy también, ser escuchado y cómo al veces al tener a alguien con quien compartir te ayuda a canalizar un montón de cosas que a lo mejor se transforman en un desorden mental que después cuando te diste cuenta
es gravísimo. Sí, tal cual. La soledad Hubo gente enferma, en que definitiva. Entonces. sí, sí, te encierra, te angustia, te aísla, te deprime, digamos. Eh, Hubo gente que en soledad se encontró también, pero tuvieron como las dos caras, digamos. Ujú. No al principio, pero me parece que sí estuvo también trabajada esta cuestión de que podía disfrutarse solo. De que si no está esta cosa de que tengo que amanotear siempre a alguien, onda dependencia psíquica, de que si hago con otros está bien, o si tengo pareja está bien, pero si estoy sola, no ando, digamos, está todo mal. En la pandemia hubo, viste que había como muchas recetas de cocina, habían aparecido gente que auxiliaba, digamos, desde las redes cómo llenar ese tiempo y A no mí me sentir. parece que sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí me ha tocado ver mucho, sobre todo en la gente mayor, que la pasó Ajá, solo, donde a mí, por ejemplo, yo siempre hago la salvedad. Para mí la pandemia yo lo recordaré y pido perdón por esto, pero como uno de los mejores momentos de mi vida, porque me permitió descubrirme en un montón de cosas, compartir con familia, gracias a Dios tuve la suerte de estar en viste, familia claro. y vivir una suerte de relación muy distinta. Pero sé que hay mucha gente a la cual la enfermó, sobre todo la gente mayor, llena de miedos y que no Ujú. supo enfrentar una situación como la que vivimos y tener a alguien al lado para compartir. Por eso te decía, quizás a lo mejor a esa gente, todo lo que fue para otros mejor, de la tecnología y de encontrarse con uno mismo, para otros fue fatal. Sí, porque además fue encontrarse con uno mismo y no es tan fácil y tan lindo a veces si uno no lo tiene tan trabajado, Ujú. ¿no? Con el tiempo que era continuamente vacío, eh, con las prohibiciones. Sí, obviamente que no fue fácil. Y con la muerte. Además, la pandemia Sí. nos interpeló. Éramos todos posibles mortales, digamos, no se sabía Ujú. nada. No fue tan grato. eh, Pasarla, obviamente, porque nos enfrentó con la posibilidad de la muerte, es más, y además con la muerte de muchos seres queridos, digamos, y la modalidad de despedida, y los duelos bastante complejos, porque no había ritual, no había posibilidad de verlos, eh, ¿no? Esa es la parte, digamos, más Ujú. grave, digamos, y más traumática que le ha tocado a varios. Otro de los grandes cucos de los tiempos de hoy creo que también es la depresión. Ujú. Eh, la depresión, estamos condenados si tenemos parientes, o sea, a ver, ¿la depresión es genética? ¿Hay No, predisposición? ¿O hay forma de salir? la depresión no es genética. Igual la Ujú. depresión puede ser un estado de depresión, que pues es el estado del bajón, digamos, ¿no? Estoy Sí, bajoneado, bueno, eso no es depresión, estoy un poco de depre, no, viste que hay palabras que uno lo usa, pero sí. bueno, después, cuando esto se hace muy extenso y se hace patológico, la depresión es una enfermedad psiquiátrica, digamos, que es necesario, en un punto a veces medicar y Ujú. trabajar psicológicamente, digamos, porque llega a ser en algunos casos una despersonalización, digamos, la persona Ujú. llega hasta no solo no tener ganas de levantarse, hay depresiones que es de gente que está andando, de gente que se levanta, pero que a lo mejor tiene déficit de atención, o que a lo mejor no está atenta a determinadas cosas, o que está en algún estado de dejadez, o no quiere ir a trabajar y le cuesta. Digo, hay modalidades de depresión que tienen que ver con los ánimos de un bajo desgano, eh, de no tener el motivo aunque estuvo antes, ¿no? Aunque lo tengan antes, pero ahora no está, no hay un motivo, no hay un para qué, ¿no? Lo cual es bastante riesgoso a veces, depende de la gravedad. eh, y lo que también sucede es que es bastante poco comprendida la depresión, porque sobre todo en los seres queridos, en este afán al principio de que va a poder, de que se tiene que levantar, de que tiene que poner voluntad, que es una palabra que odia a cualquiera que está en este estado, porque la voluntad no es algo que se dice, te la dicen y te llega, porque no la hay, no hay nada.
Entonces, al no ver nada, te piden voluntad, tus seres queridos, como si fuera tan fácil, entonces hay enojo, hay cansancio. Es una enfermedad muy compleja, digamos, de trabajar, digamos. ¿Y se puede salir? Sí, se puede salir. Se puede salir, sobre todo también combinando tratamiento con medicación y con Ujú. psicoterapia. Sí, sí, sí. Analizando un poquito de cómo uno vive y demás, que uno vive en muchos casos enojado, o muchas veces ese enojo tiene que ver con otro. Y ahí me viene una cuestión que cuesta mucho internalizarla, pero digo, perdonar, creo que sana más a quien perdona, porque una vez leí una cosa que decía que el enojo es el castigo que nos damos por el error que cometió otro. Entonces, muchas veces nos enojamos con alguien y ese otro ni nos enojamos y no lo perdonamos y muchas veces el otro ni sabe que está. Nosotros tenemos esta sensación y se me ocurre que cuando uno empieza a perdonar, el principal favorecido es uno. Porque de última el otro, si no lo sabía, no le cambió la vida. Pero nosotros no. Yo creo que es una forma de liberarse y decir, bueno, empiezo a vivir, largo esto, suelto el lastre y sigo. Claro. El enojo tiene que ver con uno. El que está enojado con uno, hay que ver qué te enojó. Si el otro no lo sabe, encima, como vos decís, seguramente siguió su vida. Y si siguió su vida, hay que dejar de estar pendiente de alguien que siguió su vida, te hizo daño y no lo percató, digamos, ¿no? Y no se detuvo. Por eso Ujú. digo, más allá del perdón o de disculpas, me parece que también es poner en cuestión esto, digamos. ¿Qué me enojó? Y, y sobre eso trabajar, digamos, ¿no? ¿Qué me enoja del otro? ¿Me enoja siempre lo mismo? ¿Me hace siempre lo mismo? ¿Me hace enojar? ¿Me enoja que no, no sé, qué me enoja del otro? Y lo que suceda tiene que ver con uno, en realidad, ¿no? Después, si está bueno contarle al otro, porque el otro es importante y no quiero perderlo, y le digo, che, me enoja que me hagas, que llegue siempre tarde, me enoja que, no sé, no me invite a las vacaciones, no sé, qué sé yo. Y bueno, es una oportunidad también de hablar del enojo con el otro y ver si el otro, que se sorprende o no, puede modificar y no hacerte enojar más. Pero si no, también tener en cuenta que el enojo es un afecto de uno, digamos. Es la decisión de uno, en definitiva, dejar el enojo depende de uno. Claro, que se puede dejar hablando con ese que me enojó, depende. Si se puede dejar, si no, bueno, no es tan fácil también. Decir, dejo de enojar y sigo. Ponele, no es tan fácil. Pero sí a lo mejor ponerlo en cuestión ahí. ¿Qué me engancha que me enojo tanto? ¿Ah? Hay algo ahí tuyo, en ese Eh, enganche con el otro. Esta es muy genérica y sería para el libro de las, ¿cómo es? De la autoayuda o de los 7 hábitos para. Sí. Bueno, ¿qué hábitos recomendarías vos en general para todos? Una patología muy global, digamos, para sufrir menos, para vivir mejor. O sea, ¿cuáles son las cosas generales que podría recomendar para que no vivamos con un poco menos de intensidad y más, no sé, más mirando para adentro, no sé? Ujú. Bueno, yo creo que es preguntarse el qué quiero, ¿ah? Ujú. El qué quiero para mí, el qué me hace bien. ¿Mm? Eh, ¿Cómo quiero seguir mi vida? ¿Cómo me gustaría? A ver, dentro de lo posible. A ver, tenemos que tener un marco, tenemos que tener un límite. La época no nos pone muchos límites, viste que todo se va a poder, parece, con lo cual nos desorienta bastante. Pero creo que dentro de lo que tenemos y de lo que es posible, desde ahí proyectar algo para estar bien, para vivir mejor. ¿Mm? Me parece, sí, me parece que parte de la clave. Creo que en la medida que vos empezás a encontrar respuestas de qué es lo que te gusta, muchas cosas empiezan a tener sentido y retomamos con todo lo otro. Empieza un proyecto, te focalizás en algo que realmente te hace bien. Y a Ujú. partir de una pregunta que no es poca cosa también, porque despertarse un día y decir, bueno, ¿qué es lo que me gusta? Y a lo mejor hay que empezar por preguntárselo para descubrirlo quién sabe cuándo. Exacto. O en la vida diaria, digamos, bueno, yo voy al trabajo, pero esas 8 horas se me hacen eterno, no soporto más, no lo puedo dejar.
Bueno, Yo veo en mucho eso, eso lo veo mucho. ¿viste? Es un pesar, que son todos los días de tu vida casi. Sí. Bueno, en eso, si vos no podés dejarlo en el momento y está bien porque no hay otra posibilidad, digo, dentro de esas 8 horas, ¿qué posibilidades hay que se arme un instante de bienestar? No sé si se puede, o sea, por ahí uno tira ideas, o poner música, o cortar comiendo algo rico, o prepararte el mate, digo, armar espacios propios que tengan que ver con vos y que hagan que estés bien un rato aunque sea, ¿no? Uno no puede estar bien las 24 horas del día tampoco, ¿no? Uno tiene que armarse espacios de placer, ¿no? Dentro del malestar, incluso dentro de lugares oscuros, hay algo que seguro puede encenderse, ¿no? Eh, o armar, bueno, no sé, o traerte una planta que a vos te gusta, o sea, Ujú. armar espacios que tengan que ver con vos, que vos te los puedas apropiar, que hagan de esto tu ser, tu momento. Tiene que ver con eso también, el día a día. Esto esta es más personal, digamos, a ver, porque tiene que ver, y apunto con esto, personal, ojo, tampoco te asustes, apunto con esto a tu faceta de profesional y que muchos a lo mejor que los que están escuchando, viendo esto, también están estudiando lo mismo que vos y se están planteando las mismas, algunas preguntas. Eh, ¿Vos lográs no involucrarte en la historia que te cuentan tus pacientes? ¿Cómo haces para no involucrarte? Bueno, justamente nuestra formación eh, tiene que ver con tres pilares. Uno tiene que ver con el análisis propio, digamos, con uno también pasar por el proceso de analizarse, con el otro pilar que es la formación, estar en permanente formación y actualizada. eh, y la otra tiene que ver con el espacio de supervisión, que es un espacio donde nosotros trabajamos las dificultades que nos puedan aparecer en los tratamientos, digamos. Que cuando nosotros no podemos o no escuchamos como tendríamos que escuchar o sentimos que hay alguna emoción nuestra que se está implicando, tenemos ese espacio con otro psicólogo de mayor experiencia, eh, que hace que nosotros podamos trabajar estas dificultades y detectar hacia dónde seguir la orientación, digamos, del tratamiento. Esas son como tres cuestiones que a nosotros nos garantizan al menos estar acompañados también en la escucha con el paciente. Eh, Cuando algún relato del paciente sentimos que nosotros nos perdemos porque hay algo nuestro implicado ahí, está bueno ponerlo a trabajar. Entonces, suele pasar muy poco, al menos a mí me suele Ajá. pasar un poco, pero si eso sucede, tenemos la responsabilidad de trabajarlo en nuestro espacio terapéutico, como nosotros pacientes de un Ajá. psicoanalista, y en los espacios de supervisión, digamos, ¿no? En donde a uno lo ubica y tratan de orientar la cura al paciente en donde nosotros no estemos implicados, obviamente. Pero bueno, es como un despejar, ¿viste? Como un correrse del lugar, trabajar qué pasó ahí y Ujú. volver a ubicarse. Es O muy sea que está interesante. permanentemente entonces en papel de profesional y paciente también. Ujú, sí, Y en sí. algún momento, esa figura que uno dice, viste, que traes el mameluco o la bata, ¿podés colgar la bata y decir, bueno, esta es mi vida y a partir de acá no arrastro ningún problema, ninguna historia de que estuve viviendo durante el día o atendiendo durante el día? ¿Se puede hacer eso? Sí, 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 sí. Yo lo puedo hacer. Sí, termino de trabajar y listo. Porque además, bueno, o sea, todo Te quedó digo, trabajado. bueno, te lo pregunto a vos, digamos, porque trabajás justamente con dramas ajenos, pero Ujú, también esto es válido para cualquiera, porque no es fácil. Es decir, ujú. vivir una vez que salís de tu trabajo, terminaste tu jornada laboral, decir que todo lo que viví acá o lo que renegué o lo que me pasó no me afecte después. Eh, bueno, pero si no estaríamos trabajando mal, porque con las técnicas que tenemos, no tiene que pasarte, digamos. Si te pasa, es algo que también a trabajar en tu terapia o en tu espacio de escucha, porque eh, como la atención es distinta, la escucha es distinta, la objetividad en el tratamiento es distinta. Nosotros no, por el código de ética no trabajamos con familiares ni con gente cercana, digamos.
Eh, Ajá. entonces tenemos un código de ética que resguarda que no estemos afectados eh, en, en la distancia, sobre todo, y en la escucha. Entonces, con todos estos resguardos, no debería estar pasando, digamos, ¿no? Eh, Dos últimas preguntas. ¿Qué le diría a aquellos que todavía tienen algunos reparos en consultar un profesional? Eh, bueno, primero esto de que traigan los reparos, digamos, ¿no? Que se acerquen, que vengan con esos reparos, que se den la oportunidad de decir, bueno, paso por la experiencia, veo de qué se trata y, y elijo seguir o no. En realidad es una elección, digamos, ¿no? La continuidad de ponerse a hablar de uno, de Ujú. poner en cuestión la historia de uno, de cada uno, de poner en cuestión lo que uno hace en el día, ¿no? Eh, es una elección, no es fácil y sobre todo es bastante dura, porque uno empieza a descubrirse que tiene bastante que ver Por ahí en te todo puede lo que le asustar con lo pasa. que te encontrás. Y sí, y sí, sí, porque Eh, después aparecen recuerdos, aparecen sí, vivencias y bueno, es un trabajo duro por momentos, sí, pero es eso muy es. interesante y es liberador. Y en definitiva, bueno, y aquel que se decide y dice, bueno, voy a consultar, eh, cómo se elige un buen profesional? O sea, ¿qué cosas debería tener? ¿O por dónde crees que debería rumbear la gente? Porque por ahí es complejo. Así pasa con cualquier profesión. Más de una vez me preguntan, ¿cómo elijo un buen arquitecto, un buen albañil? Ujú. Y en esto, ¿cómo se elige? Mira, creo que sí está bueno elegir, yo elegiría un psicoanalista, si me preguntas, porque Ajá. creo que eh, es la teoría que transforma, digamos, de manera general, digamos, mucho a, Mm. a las personas y a los modos de vivir, digamos, ¿no? Eh, Después también se juega mucho lo que nosotros llamamos la transferencia o la identificación, digamos, ¿no? A lo mejor te encajó bien el nombre, viste una foto, le escuchaste hablar, Ajá. ¿no? Arranca todo por una cuestión más imaginaria, ¿no? De lo que el paciente le pone al analista, y sobre eso se anda, sobre todo. Un analista es bastante cuidadoso con eso cuando lo capta, ¿no? Porque eso es lo que engancha al principio, ¿no? La previa de las entrevistas son muy importantes porque es importante porque es el primer encuentro y es lo que tiene que fortalecer para después llegar a la entrada en análisis y ya ahí que el vínculo sea otro y no sea tan del orden del imaginario del cara a cara, sino bueno, pasan al diván y ya empiezan a hablar de ellos mismos y a bancarse algunas intervenciones, ¿no? Que los ponen ahí un poco contra la pared. Yo sinceramente espero que todo esto que hayamos charlado a alguien le haya servido como para tomar alguna decisión de algún cambio, porque de esto se trata. Uno comparte estas charlas, estas ideas, esta forma no entrevistas, pues no, son charlas, como para tratar de descubrir dos conceptos, uno, cinco, lo que sean, pero que te motivan a decir, pucha, yo puedo hacerlo también, o puedo, o me merezco esto. En algunos casos son casos de gente que ha podido superar una situación, en otros a que le ha encontrado la vuelta, y en otros como esto, empezar a encontrar, a saber que hay posibilidad de salir de ciertas situaciones, que uno no está condenado a vivir mal o vivir insatisfecho, ¿no? A veces no es ni siquiera Ujú, es vivir mal exacto. y se puede estar mejor. Yo creo que hemos contribuido, tengo mucha confianza en ello. Yo la pasé muy bien, no sé cómo la pasaste vos, tenías un poquito de Ay, miedo al yo principio. también. Aparte, a Eh, mí me encanta hablar de psicoanálisis y poder transmitir algo y que también se conozca un poco más ahí y que algo encienda, ¿viste? Que a alguno le enciende el deseo de algo, la lucecita para algo, y si no se me había ocurrido esto y voy a arrancar por acá, qué sé yo, hay algo también de esto, de generar ese motor que a veces se complica bastante. Yo te agradezco muchísimo, ¿vale? Gabriel, tu tiempo, la buena predisposición, las ganas que le pusiste a todo esto. Bueno, te despido. Muchas Bueno, gracias por Marce, todo. gracias a vos. Eh, y a la gente le decimos
que bueno, que esperemos que haberlos ayudado también un poco. De eso se trata estas charlas. Así que bueno, nos encontramos a la vuelta dentro de muy poquito. Un abrazo grande a todos. Chao, Vale. Chau, chau, nos vemos. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy, pero muy interesantes.